Mi esposa vació casi todo el fondo universitario de nuestro hijo para pagarse una cirugía estética que llevaba meses planeando en secreto. Yo me enteré por una llamada del banco, no por ella, y cuando la confronté, me dijo que también merecía sentirse bien consigo misma. No fue una emergencia, no fue una deuda inesperada, no fue una operación médica necesaria, no fue un accidente, fue una cirugía estética programada, cotizada, reservada y pagada a escondidas con el dinero que durante años habíamos guardado para la Universidad de Lucas. Ese dinero tenía un propósito desde el primer día. Cada depósito era una promesa. Cada hora extra que trabajé, cada viaje que cancelamos, cada coche que no cambié, cada gusto que dejamos para después, tenía un nombre aunque la cuenta estuviera a nombre de los dos. Lucas, nuestro hijo. Y Laura lo sabía. Por eso la traición no empezó el día que retiró el dinero. Empezó meses antes, cuando empezó a preguntar cuánto había en la cuenta. Empezó cuando dijo que Lucas podía pedir una beca. Empezó cuando empezó a repetir que una madre también tenía derecho a pensar en sí misma. Empezó cuando miraba el fondo universitario como si fuera dinero quieto, no como el futuro de nuestro hijo. Me llamo Daniel. Tenía 45 años cuando recibí la llamada del banco. Mi esposa se llama Laura. Llevábamos casi 19 años juntos y 17 de casados. Nuestro hijo, Lucas, tenía 17 y estaba en el último año antes de entrar a la universidad. Lucas quería estudiar ingeniería biomédica. No era una idea improvisada. Desde pequeño le gustaba desarmar juguetes para entender cómo funcionaban. Después empezó a interesarse por prótesis, equipos médicos y tecnología aplicada a la salud. Leía sobre universidades, revisaba planes de estudio, comparaba costos, buscaba becas, hablaba con profesores y hacía listas en una libreta que llevaba a todas partes. Una noche me mostró sus opciones. Me dijo que tenía universidades realistas, una cara pero con muy buen programa, otra más lejos pero con beca parcial, y una tercera que podía funcionar si el fondo alcanzaba para los primeros años. Me quedé mirándolo con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque veía a mi hijo hablando de su futuro con seriedad. Miedo porque sabía que cada número en esa hoja pesaba. Pero también sentí tranquilidad, porque teníamos el fondo. O eso creía. Laura y yo empezamos a ahorrar para la Universidad de Lucas cuando él tenía 4 años. No fue mucho al principio. Yo trabajaba como supervisor de logística en una empresa de repuestos. Ella trabajaba en administración en una clínica privada. Los dos teníamos salarios normales, hipoteca, servicios, comida, gastos de escuela y reparaciones que siempre llegaban en el peor momento. Pero hicimos un acuerdo. Aunque fuera poco, cada mes pondríamos algo. Laura estuvo de acuerdo. Ella fue quien dijo primero que ese dinero no se tocaba. Me acuerdo perfectamente porque lo dijo mientras Lucas dormía en el sofá con un carrito en la mano. Laura lo miró, sonrió y dijo que ese fondo era para que nuestro hijo no empezara su vida adulta ahogado. Durante años, esa cuenta fue casi sagrada. Cuando se rompió el coche y el mecánico nos dio un presupuesto enorme, no tocamos el fondo. Pedí un adelanto y pagué en cuotas. Cuando Laura quiso cambiar los muebles de la sala, esperamos. Cuando Lucas pidió ir a un campamento costoso, se lo explicamos con cuidado y buscamos una opción más barata. Cuando yo recibía bonos, una parte iba a la cuenta. Cuando Laura recibía aguinaldo, otra parte iba a la cuenta. Cuando alguien nos decía que exagerábamos, yo respondía que prefería exagerar ahorrando antes que verlo endeudarse antes de empezar. Lucas sabía que existía un fondo, pero no sabía todos los detalles. Nunca quisimos que creciera sintiendo que su futuro estaba garantizado sin esfuerzo. Le dijimos que debía estudiar, buscar becas y elegir con inteligencia. Pero también le prometimos que no empezaría desde cero. Una vez le dije que no queríamos comprarle la vida, sino darle una base. Él respondió que lo sabía y que no iba a desperdiciarla. Y no la desperdiciaba. Mientras otros chicos de su edad hablaban solo de salir, él estudiaba para exámenes. Hacía voluntariado en una clínica comunitaria, ayudaba a compañeros, preparaba solicitudes y buscaba programas de apoyo. Incluso rechazó un viaje con amigos porque decía que necesitaba ahorrar para los costos de aplicación. Por eso, cuando descubrí que el fondo estaba casi vacío, lo primero que sentí no fue rabia contra Laura. Fue miedo por Lucas. Miedo de tener que mirarlo a la cara y decirle que la promesa que había sostenido sus planes ya no estaba. Durante los últimos meses antes de la llamada del banco, Laura había cambiado. No de golpe, no como alguien que se vuelve desconocido en una semana. Fue más sutil. Empezó a hablar mucho de su cuerpo. Decía que se miraba al espejo y no se reconocía. Al principio la abracé. Le dije que seguía siendo hermosa. Ella se apartaba y respondía que yo lo decía porque era su esposo. Le decía que lo decía porque lo pensaba. Ella repetía que yo no entendía. No sabía cómo responder. No quería minimizar sus inseguridades. Habíamos envejecido. La vida nos había cambiado. El trabajo, el estrés, los años, la maternidad, las preocupaciones. Yo también tenía más canas, más barriga y más cansancio en la cara. Pero Laura empezó a hablar como si su vida hubiera sido una pérdida continua. Decía que había dado todo por la familia. Yo le decía que lo sabía. Decía que su cuerpo cambió por ser madre. Yo le decía que lo sabía. Decía que dejó de cuidarse por todos. Yo le respondía que podíamos buscar algo que la hiciera sentirse mejor. Ella preguntaba si yo hablaba de una crema o de salir a caminar. Luego decía que no entendía. Después
Después empezó a seguir cuentas de clínicas estéticas. Lo noté por comentarios sueltos. Me hablaba de una doctora muy buena. Le preguntaba doctora de qué. Respondía que de cirugía estética. Me mostraba fotos de antes y después. Yo no sabía qué decir. No quería criticar. Tampoco quería animar algo costoso sin hablarlo bien. Decía que los resultados se veían naturales. Yo respondía con cuidado que se veían bien, pero que esas cosas costaban mucho. Ella se molestaba. Decía que conmigo siempre era el dinero. Yo le recordaba que estábamos a meses de que Lucas entrara a la universidad. Ella decía que sí, que ya sabía, que todo era Lucas. Esa frase me incomodó. Le dije que no todo era Lucas, pero que el fondo sí era para él. Ella respondía que a veces sentía que había dejado de existir como mujer y solo era madre de Lucas y esposa de Daniel. Le dije que no quería que se sintiera así. Respondió que así se sentía. Hablamos varias veces del tema. Le sugerí terapia, ejercicio, ahorrar aparte para algo que ella quisiera, consultar opciones menos invasivas, hablar con un especialista de salud mental antes de una decisión irreversible. Ella decía que yo no entendía, que necesitaba una solución real, que estaba cansada de posponerse. Una noche, mientras revisábamos gastos, preguntó cuánto había exactamente en la cuenta de Lucas. Le dije que lo habíamos revisado la semana anterior. Respondió que sí, pero que quería escuchar el número. Se lo dije. No era una fortuna para cubrir toda una carrera sin preocupaciones, pero era mucho para nosotros. Muchísimo. Años de sacrificio. Laura se quedó callada. Le pregunté qué pasaba. Dijo que nada, que solo pensaba. Le pregunté en qué. Respondió que era mucho dinero ahí, detenido. La miré. Le dije que no estaba detenido, que estaba esperando su propósito. Ella dijo que ya sabía. Le pregunté entonces por qué lo decía así. Respondió que no podía decir nada sin que yo lo tomara mal. Le dije que solo estaba preguntando. Entonces dijo que Lucas también podía pedir becas. Le respondí que claro que podía, y debía, pero que el fondo existía para que no dependiera solo de eso. Ella añadió que también había préstamos estudiantiles. Le dije que no quería que empezara endeudado si podíamos evitarlo. Respondió que nadie se moría por pedir un préstamo. Le dije que nadie se moría por esperar una cirugía estética tampoco. Apenas lo dije, su cara cambió. Me llamó cruel. Le dije que no quise decirlo así. Ella respondió que sí quise. Le dije que estábamos hablando del fondo de nuestro hijo. Ella dijo que ella estaba hablando de sí misma, de cómo se sentía, de lo que había sacrificado. Le dije que no lo estaba negando. Ella respondió que sí lo minimizaba. La discusión terminó sin gritos, pero con algo frío entre nosotros. Después de ese día, Laura dejó de mostrarme publicaciones de clínicas. O eso pensé. En realidad, dejó de mostrármelas a mí. La llamada del banco llegó un jueves a media mañana. Yo estaba en el trabajo, revisando entregas atrasadas, cuando vi un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Una agente me confirmó mi nombre y me dijo que llamaban del área de seguridad del banco. Necesitaban confirmar movimientos inusuales asociados a una cuenta terminada en 42. Al principio pensé en fraude. Le pregunté qué movimientos. Me dijo que había retiros y transferencias de alto monto durante los últimos días y que necesitaban confirmar si fueron autorizados. Sentí que se me apretó el pecho. Le pregunté qué cuenta era. La agente leyó el tipo de cuenta. La cuenta educativa. El fondo de Lucas. Le dije que yo no había autorizado nada. La agente preguntó si la cotitular, Laura Méndez, pudo haberlo realizado. Me quedé en silencio. Le pregunté qué monto salió. Me dio la cifra. Tuve que sentarme. No era un retiro pequeño. No era una emergencia temporal. Era casi todo. La agente preguntó si seguía en línea. Le dije que sí. Luego preguntó si reconocía una transferencia a Clínica Nova Imagen. No respondí. Clínica Nova Imagen. Ese nombre no era universidad. No era hospital general. No era banco. No era emergencia. Le pedí que repitiera el nombre. Lo repitió. Pregunté si había más movimientos. Dijo que había 2 transferencias adicionales y un pago programado pendiente. Le pedí que bloquearan lo pendiente. La agente explicó que necesitaban validaciones y que, al ser una cuenta con cotitularidad, el proceso tenía límites. Le dije que bloquearan cualquier movimiento adicional hasta que yo fuera al banco. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Ella mantuvo el tono profesional y me dijo que podían activar una alerta preventiva y suspender movimientos digitales temporalmente mientras se validaba la actividad. Le dije que lo hiciera. Colgué y me quedé mirando la pared. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi compañero me preguntara si estaba bien. Le dije que no. Pedí permiso y salí. En el estacionamiento llamé a Laura. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le escribí que el banco me llamó por movimientos en la cuenta de Lucas y que me llamara en ese momento. Respondió 15 minutos después. Dijo que estaba ocupada, que luego hablábamos. Le escribí si había tocado el fondo universitario. No respondió. Llamé otra vez. Esta vez contestó. Dijo que estaba en medio de algo. Le pregunté qué hizo con el dinero de Lucas. Hubo silencio. Luego dijo que no empezara así. Sentí que la sangre me subía a la cara. Le dije que el banco me llamó, que había transferencias a una clínica. Le pregunté qué había hecho. Respondió que no era lo que parecía. Le pregunté qué parecía. Dijo que luego me explicaba. Le dije que no, que ahora. Respondió que no podía hablar. Le pregunté si había sacado dinero del fondo universitario. Dijo que era una decisión que necesitaba
necesitaba tomar. Tuve que cerrar los ojos. Le pregunté qué decisión. Dijo que, por favor, no hiciera un drama. Le pregunté si le parecía drama que la cuenta de Lucas estuviera casi vacía. Respondió que no estaba vacía. Le dije que casi. Dijo que quedó dinero. Le pregunté para qué fue. Silencio. Repetí su nombre. Dijo que fue para una cirugía. No entendí la frase al principio. Le pregunté qué cirugía. Dijo que una cirugía que necesitaba. Le pregunté si era médica. Respondió que estética. El mundo se volvió absurdo. Por unos segundos escuché autos pasar, gente hablar a lo lejos y mi propia respiración. Le pregunté si usó el fondo universitario de Lucas para una cirugía estética. Respondió que no lo dijera así. Le pregunté cómo quería que lo dijera. Dijo que como algo que también importaba. Le pregunté qué cirugía era. Respondió que no iba a hablar de detalles por teléfono. Le pregunté desde cuándo planeaba eso. Dijo mi nombre con tono de advertencia. Insistí. Finalmente dijo que hacía meses. Meses. La palabra me dio náuseas. Le pregunté si pensaba decirme. Respondió que sabía que yo iba a reaccionar así. Le dije que porque sabía que yo iba a decir que no. Ella respondió que yo nunca entendía lo que necesitaba. Le dije que lo que necesitaba no justificaba robarle el futuro a nuestro hijo. Respondió que no le robó nada. Le pregunté entonces dónde estaba el dinero. Dijo que podíamos reponerlo. Le pregunté con qué. Con frases. Dijo que Lucas podía pedir beca. Esa frase, dicha en su voz, me rompió algo. Lucas podía pedir beca. Como si Lucas fuera un plan alternativo. Como si sus años de esfuerzo fueran un comodín para cubrir la mentira de su madre. Le dije que no tocara nada más. Ella respondió que no le hablara como delincuente. Le dije que entonces no actuara como alguien que escondía pagos. Dijo que también era su dinero. Le respondí que no, que era nuestro acuerdo para Lucas. Ella dijo que también sacrificó por esa cuenta. Le respondí que había decidido sacrificarlo a él. Colgué antes de decir algo peor. Fui al banco. Pedí estados completos, bloqueos temporales, copia de movimientos y explicación de lo que podía hacerse. Me confirmaron que Laura, como cotitular, tenía acceso. No era fraude bancario en el sentido simple. No era un desconocido robando claves. Era peor. Otra a un servicio de recuperación posoperatoria. Y había un pago pendiente programado. Ese lo logramos detener temporalmente. Lo poco que quedaba lo movía a una cuenta protegida con condiciones distintas, asesorado por el banco. No fue tan simple como apretar un botón, pero dejé alertas, bloqueos digitales y solicitudes de doble validación donde se podía. Salí del banco con una carpeta en la mano y una rabia fría. No fui a casa de inmediato. Me senté en el coche y busqué clínica Nova Imagen cirugía estética. Aparecieron resultados. Cirugía plástica, liposucción, abdominoplastia, mamoplastia, paquetes combinados, financiamiento, recuperación. Cerré el teléfono. No me importaba el tipo exacto de cirugía. Me importaba que mi esposa hubiera convertido el fondo de Lucas en una cuenta personal para sentirse mejor consigo misma mientras él estaba llenando formularios de admisión. Esa noche llegué a casa antes que Laura. Lucas estaba en la mesa con su computadora. Me saludó y me dijo que estaba revisando requisitos. La Universidad del Norte pedía un ensayo adicional. Me mostró la pantalla y dijo que, si lograba buena nota en el examen, quizá le darían una beca parcial. Así no usaríamos tanto del fondo. Sentí un golpe en el pecho. Así no usaríamos tanto del fondo. No pude responder de inmediato. Lucas preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí y le pedí que siguiera con eso, que después me contara. Fui al baño y cerré la puerta. Me apoyé en el lavamanos, intentando respirar. Mi hijo estaba intentando ahorrar nuestro dinero mientras su madre lo había vaciado. Esa imagen me hizo tomar una decisión. No iba a dejar que Laura controlara la historia, pero tampoco iba a destruir a Lucas con una explosión emocional antes de entender todo. Necesitaba pruebas, más pruebas. Cuando Laura llegó, intentó actuar como si pudiéramos hablar en privado y suavizarlo. Preguntó si Lucas estaba despierto. Le dije que sí. Ella dijo que entonces no habláramos en ese momento. Le respondí que hablaríamos cuando él se durmiera. Me dijo que no con ese tono. Le respondí que ella no estaba en posición de pedir tono. Su cara se endureció. Dijo que no empezara a tratarla como enemiga. Le respondí que no empecé yo. Lucas se fue a dormir cerca de las 11. Laura y yo nos quedamos en la sala. Puse los estados de cuenta sobre la mesa. Le pedí que explicara. Ella miró los papeles, luego a mí. Dijo que no iba a tomar tanto. Le respondí que tomó casi todo. Dijo que pensó que podía reponer una parte antes de que hiciera falta. Le recordé que Lucas estaba postulando ahora. Dijo que la universidad no se pagaba mañana. Le respondí que matrículas, reservas, exámenes y viajes si empezaban pronto. Dijo que había opciones. Le respondí que había un fondo. Dijo que no le hablara como si ella no hubiera aportado. Le respondí que aportó a un fondo para Lucas, no a una cirugía secreta. Se cruzó de brazos. Dijo que durante años todo fue para Lucas. Sus estudios, cursos, exámenes y sueños. Luego preguntó qué pasaba con ella. Le pregunté qué quería decir. Dijo que ella también tenía sueños. Le respondí que entonces se hablaban. Se ahorraba. Se buscaba una forma. Dijo que yo nunca iba a aceptar. Le respondí que claro que no iba a aceptar usar el fondo de nuestro hijo. Dijo que era porque para mí ella
ella no importaba. Le dije que no, que era porque una cirugía estética no valía más que la universidad de Lucas. Lloró, no mucho al principio, solo lo suficiente para cambiar el centro. Dijo que se había odiado frente al espejo durante años. Me quedé callado. Dijo que yo no sabía lo que era sentir que desapareció, que su cuerpo no era suyo, que todos esperaban que siguiera dando y dando, que fue madre, esposa, trabajadora y administradora de la casa. Preguntó cuando le tocaba a ella. Le dije que no negaba que se hubiera sentido mal. Ella dijo que lo minimizaba. Le respondí que no, que decía que su dolor no le daba derecho a mentir. Dijo que no mintió. Le pregunté si me dijo que iba a retirar dinero. Dijo que no. Le pregunté si me dijo que había reservado cirugía. Dijo que no. Le pregunté si le dijo a Lucas que su fondo ahora dependía de becas porque su madre decidió operarse. Me pidió que no metiera a Lucas. Le respondí que el dinero era de Lucas. Dijo que el dinero estaba a nuestro nombre. Le dije que moralmente tenía su nombre desde el primer depósito. Se levantó, dijo que eso era manipulación. La miré sin creerlo. Le pregunté si yo manipulaba. Respondió que sí, que yo usaba a Lucas para hacerla quedar como monstruo. Le dije que ella usó su fondo para pagar una clínica. Dijo que, si pedía permiso, yo iba a decir que no. Le respondí que eso no era defensa, era confesión. Se quedó callada. Esa frase la golpeó. Me preguntó qué quería que hiciera. Si seguir esperando, si seguir sintiéndose horrible, si seguir siendo la última en todo. Le dije que quería que no le quitara a su hijo la primera oportunidad real de estudiar sin ahogarse en deudas. Dijo que él podía estudiar igual. Le pregunté cómo. Respondió que con becas, préstamos y trabajo. Le pregunté si ella no podía ahorrar para su cirugía, pedir un préstamo, trabajar horas extra o vender algo suyo. Dijo que no era lo mismo. Le respondí que exacto, que era más fácil tocarlo guardado para alguien que confiaba en nosotros. No respondió. Esa noche dormimos separados. O más bien, ella durmió y yo no. Cuando escuché que la casa estaba en silencio, fui a la computadora. No quería invadir su vida por curiosidad. Quería entender la profundidad de la mentira. Busqué correos en la cuenta familiar. Había mensajes archivados que Laura no borró bien. Presupuesto de cirugía, consulta preoperatoria, indicaciones, pago de reserva, correo de una clínica sobre fecha tentativa, compra de fajas posoperatorias, reservación de habitación para recuperación. Todo fechado durante los últimos meses. Mientras Lucas hacía ensayos de admisión, mientras yo aceptaba horas extra, mientras ella decía que estaba cansada y que necesitaba un cambio. Luego encontré mensajes sincronizados con su computadora antigua. No todos, pero suficientes. Laura le había escrito a una amiga llamada Verónica. Le decía que ya fue a la consulta, que el presupuesto era alto, pero que podía sacarlo de la cuenta de Lucas y luego verían. Verónica preguntaba si yo sabía. Laura respondía que no, porque si me lo decía antes, yo iba a decir que no. Verónica preguntaba por Lucas. Laura respondía que Lucas podía pedir beca y que además ese dinero estaba ahí sin usarse. Verónica preguntaba si no le daba culpa. Laura respondía que culpa le daba mirarse al espejo y sentir que no era ella, que ella también merecía sentirse bien. Seguí leyendo con las manos frías. Laura escribió que después yo me enojaría unos días y se me pasaría, que cuando la viera mejor, entendería. Esa frase me dio asco, no porque quisiera verse mejor, porque había calculado mi dolor como una molestia temporal. Se enoja unos días y se le pasa, como si yo fuera un obstáculo emocional, como si Lucas fuera un detalle administrativo, como si el dinero que guardamos durante 13 años fuera una cartera olvidada. Hice capturas, guardé correos, descargué estados, armé una carpeta, y cuando encontré el mensaje que terminó de romper algo en mí, dejé de respirar por unos segundos. Laura había escrito que, si me lo decía antes, yo iba a decir que no, pero que ese dinero estaba ahí sin usarse y que ella también merecía sentirse bien. Después agregó que Lucas podía pedir beca. Leí el nombre de mi hijo en esa frase y entendí que mi esposa no había tomado dinero. Había tomado una decisión sobre su futuro sin mirarlo a la cara. Esa noche entendí que el problema no era la cirugía. No odié la cirugía, odié la mentira, odié el cálculo, odié que Laura hubiera escrito que, si me lo decía antes, yo iba a decir que no, porque esa frase demostraba que sabía exactamente qué estaba haciendo. No había cometido un error impulsivo. Había tomado una decisión a escondidas porque sabía que, si la ponía sobre la mesa, no habría pasado. Llamé al banco otra vez, aunque era tarde y solo pude hablar con atención de emergencia. Confirmé que el pago pendiente seguía bloqueado. Pedí que dejaran una nota de seguridad y que cualquier movimiento adicional en cuentas vinculadas necesitara validación reforzada. Me explicaron los límites, porque Laura seguía siendo cotitular en algunas cuentas, pero al menos lo que quedaba del fondo quedó congelado temporalmente. No dormí. A las 6 de la mañana escribí una lista. Dinero original del fondo. Dinero retirado. Pagos hechos a la clínica. Pagos pendientes. Dinero restante. Fechas. Correos. Mensajes. Posibles pasos. Al lado de todo escribí una sola frase. Lucas primero, porque sabía lo que venía. Laura iba a llorar. Iba a decir que también importaba. Iba a decir que yo la humillaba. Iba a decir que era su dinero. Iba a pedirme que no le dijera a Lucas. Iba a intentar convertir mi rabia en crueldad. Y yo necesitaba recordar que esta vez no se trataba
trataba de ganar una discusión matrimonial. Se trataba de proteger el futuro de mi hijo. A las 8 llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. No era solo abogado de divorcio, también manejaba temas patrimoniales familiares. Se llamaba Andrés. Le expliqué lo básico y le mandé algunos documentos antes de la consulta. La videollamada fue directa. Me preguntó si la cuenta estaba a nombre de ambos. Le dije que sí. Me explicó que eso complicaba la parte penal si ella tenía acceso autorizado, pero no eliminaba consecuencias civiles, patrimoniales o de separación. Había que revisar el régimen matrimonial, el origen de los fondos, el propósito documentado de la cuenta y las pruebas de ocultamiento. Le dije que tenía mensajes donde admitía que no me dijo porque yo iba a decir que no. Dijo que eso era importante. Le dije que también decía que Lucas podía pedir beca. El abogado hizo una pausa y respondió que eso hablaba de intención y conocimiento del perjuicio. Le pregunté si podía recuperar el dinero. Dijo que dependía de cuánto se había pagado, si había pagos cancelables, si la clínica podía devolver parte, si la cirugía ya se había realizado y cómo se negociara. Lo primero era impedir más retiros. Lo segundo, reunir todo. Lo tercero, no confrontar más sin plan. Le dije que ya la confronté. Preguntó qué dijo. Le respondí que dijo que también merecía sentirse bien. El abogado no hizo comentario moral. Solo dijo que desde ese momento todo debía ser por escrito. Si hablábamos, después debía confirmar por mensaje lo dicho. Debía separar finanzas, proteger cuentas del hijo, no firmar nada y no permitir que Laura usara más tarjetas o fondos compartidos sin control. También me dijo que me preparara para que el conflicto se volviera emocional. Le dije que ya lo era. Respondió que entonces debía hacerlo documental. Esa palabra era fría, pero necesaria. Después llamé a la clínica. No insulté, no expliqué todo al inicio. Pregunté por políticas de cancelación y reembolso. Me pidieron datos que yo no tenía completos. Pedí hablar con administración. Les dije que había pagos hechos desde una cuenta familiar destinada a educación y que existía una disputa sobre autorización interna. No prometieron nada, pero me dijeron que, si la paciente solicitaba cancelación antes de cierta fecha, parte del dinero podía devolverse, descontando reservas y gastos administrativos. Parte. No todo, pero parte. Cuando Laura despertó, yo ya tenía la segunda carpeta impresa. Entró a la cocina con la cara cansada. Preguntó si no fui a trabajar. Le dije que pedí el día. Dijo que teníamos que hablar con calma. Le respondí que sí. Se sentó y dijo que la noche anterior habíamos dicho cosas horribles. Le respondí que ella había hecho cosas horribles. Su expresión cambió. Dijo que, si iba a empezar así, no podía hablar. Puse las capturas sobre la mesa. No todas, las suficientes. Ella vio su propio mensaje. Ese donde decía que, si me lo decía antes, yo iba a decir que no. Su rostro se cerró. Dijo que revisé sus conversaciones. Le respondí que revisé pruebas de lo que hizo con el fondo de Lucas. Dijo que eso era privado. Le respondí que su plan para vaciar la cuenta también lo era. Dijo que no la vació. Le respondí que casi. Dijo que quedó dinero. Le dije que no suficiente. Dijo que podíamos reponerlo. Le pregunté cómo. Respondió que trabajando. Le pregunté si antes o después de la recuperación de su cirugía. Se quedó callada. Le dije que la cirugía todavía no se había hecho. Levantó la mirada rápido. Preguntó si llamé a la clínica. Le dije que sí. Dijo que no tenía derecho. Le respondí que tenía derecho a intentar recuperar el dinero de nuestro hijo. Dijo que era su procedimiento. Le respondí que estaba pagado con su fondo. Dijo que no era su fondo legalmente. Ahí se le escapó. No moralmente, legalmente. La miré. Le di las gracias por aclarar desde donde lo estaba mirando. Dijo que no quiso decir eso. Le respondí que sí quiso, que para ella, como la cuenta estaba a nombre de los dos, podía tomarlo. Dijo que también aportó. Le respondí que jamás negué eso, pero que aportamos para Lucas. Dijo que ella también existía. Le respondí que Lucas también. Dijo que siempre Lucas. Le dije que cuando hablábamos de una cuenta universitaria, sí, siempre Lucas. Se levantó, frustrada. Dijo que yo no entendía lo que era odiarse en el espejo. Le respondí que no lo entendía completamente y que lamentaba que se hubiera sentido así, pero que ella no entendía lo que sería para Lucas mirar una carta de admisión y saber que el dinero que lo esperaba se fue a una clínica. Me pidió que no se lo dijera. Ahí llegó, la frase que esperaba. Me pidió que no se lo dijera todavía. Le pregunté por qué. Dijo que lo pondría contra ella. Le respondí que no, que la verdad lo pondría frente a lo que hizo. Dijo que podíamos arreglarlo antes. Le pregunté con qué dinero. Dijo que veríamos. Le respondí que no iba a mentirle sobre su futuro para proteger su imagen. Dijo que era su madre. Le respondí que entonces actuara como tal. Lloró. Esta vez no me moví. Dijo que, si Lucas se enteraba, la iba a odiar. Le dije que quizá no. Quizás sí, pero que eso no podía ser más importante que prepararlo para lo que venía. Me pidió que esperáramos, que no llamara más, que no metiera abogados, que ella hablaría con la clínica, que buscaría la forma de reponer, que la cirugía era importante para ella, que no podía cancelarla así. Le pregunté si entonces todavía pensaba hacerla. No respondió. La respuesta estaba en su silencio. Le dije que, después de todo, todavía pensaba hacerla. Respondió que ya estaba pagada en parte. Le dije que con dinero de Lucas. Me pidió que dejara de decirlo así. Le respondí que no,
serio. Me miró con rabia. Preguntó qué quería. Si quería que se humillara. Si quería que llamara a cancelar todo. Si quería que aceptara que su vida no importaba. Le dije que quería que devolviera el dinero. Dijo que no podía devolver todo. Le respondí que empezara por cancelar lo que pudiera. Preguntó qué pasaba si no quería. Le dije que entonces todo pasaría a manos de abogados y separaría completamente las finanzas ese mismo día. Preguntó si la estaba amenazando. Le respondí que la estaba informando. Esa tarde abrí una cuenta separada para mi salario, transferí mis pagos personales, cancelé una tarjeta adicional que Laura usaba y dejé activos solo los pagos esenciales de la casa. También cambié claves, alertas y accesos. No toqué dinero que no correspondía. No hice nada impulsivo. Hice lo que el abogado me indicó, proteger sin esconder. Laura pasó de llorar a enfurecerse. Dijo que la estaba tratando como ladrona. Le respondí que estaba tratando mis cuentas como si ya no pudiera confiar en ella. Dijo que todo era por una decisión. Le respondí que era por una decisión escondida durante meses. Dijo que no era justo. Le respondí que no lo era, y que por eso estaba corrigiendo lo que podía. El momento más difícil fue hablar con Lucas. No lo hice ese mismo día. Esperé 24 horas para poder hablar sin convertirlo en descarga emocional. También hablé antes con una terapeuta familiar que me recomendó Andrés. Me dijo algo importante: no debía contarle como si buscara que eligiera un bando. Debía contarle porque su futuro fue afectado y merecía información. También debía diferenciar responsabilidad de culpa. Lucas no causó eso. Esa frase me sirvió. Lucas ya notaba algo. No era tonto. La tensión en casa se sentía en cada puerta cerrada, en cada silencio, en la forma en que Laura evitaba mirarme y yo evitaba discutir frente a él. El sábado por la mañana le pedí que saliéramos a caminar. No fuimos lejos. Solo necesitaba hablar sin Laura interrumpiendo. Lucas preguntó si había pasado algo con su madre. Le dije que sí. Preguntó si nos íbamos a separar. La pregunta me golpeó. Le dije que no lo sabía todavía, pero que había un problema serio. Se quedó mirando al frente y preguntó si era por dinero. Asentí. Le dije que tenía que ver con el fondo universitario. Se detuvo. Preguntó qué pasó. Sentí que el corazón se me partía. Le dije que su mamá retiró una parte muy grande del fondo sin hablarlo conmigo. Que yo estaba trabajando para proteger lo que quedaba y recuperar lo que se pudiera. Su rostro perdió color. Preguntó para qué lo retiró. No quería decirlo, pero mentir sería repetir el patrón. Le dije que fue para pagar una cirugía estética que había planeado. No dijo nada. Le pedí que me mirara. Me miró. Le dije que eso no era su culpa. Soltó una risa pequeña, sin humor, y preguntó por qué sería su culpa. Le respondí que, a veces, cuando los adultos toman malas decisiones, los hijos terminan pensando que sus sueños eran demasiado caros o que pidieron mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo que él nunca nos pidió una universidad cara. Le dije que lo sabía. Dijo que estaba buscando becas. Le dije que también lo sabía. Dijo que no quería ser una carga. Le respondí que no era una carga, que nunca fue una carga. Se limpió la cara rápido. Preguntó cuánto quedaba. Le di una cifra aproximada, no completa al detalle, pero honesta. Dijo que no alcanzaba. Le respondí que no para el plan original completo. Respiró hondo y dijo que entonces cambiaría de plan. Esa frase me rompió más que un grito. No preguntó cómo podía hacerle eso su madre. No insultó, no explotó. Pasó directamente a reducirse, a adaptarse, a hacerse más pequeño para no molestar. Le dije que no. Él dijo papá. Le respondí que revisaríamos opciones. Sí, becas, universidades, pagos, trabajo parcial si él quería, préstamos si no había otra. Pero que no iba a abandonar su sueño en 5 minutos para hacernos sentir menos culpables. Preguntó si su madre sabía que yo se lo estaba diciendo. Le dije que no iba a mentirle. Dijo que ella no quería que supiera. Le respondí que no. Miró al suelo. Preguntó si la cirugía ya se hizo. Le dije que no. Preguntó si entonces podía cancelar. Le dije que eso estaba intentando. Preguntó qué pasaría si no quería. No respondí de inmediato. Le dije que entonces habría consecuencias. Lucas asintió. Después dijo que no quería hablar con ella en ese momento. Le respondí que estaba bien. Preguntó si eso lo hacía mal hijo. Sentí que se me quebraba la voz. Le dije que no, que lo hacía una persona herida. Lo abracé. Él se dejó abrazar al principio rígido, luego se aflojó. Le pedí perdón. Me dijo que yo no lo hice. Le respondí que yo debía proteger ese fondo. Él dijo que yo confiaba en ella. Sí, confiaba. Y esa era una parte del dolor que no podía poner sobre él. Cuando volvimos, Laura estaba esperando. Supo por nuestras caras que ya lo sabía. Preguntó si se lo dije. Le respondí que sí. Laura empezó a llorar. Le pidió a Lucas que la escuchara. Lucas, que aceptó ir solo a una sesión, respondió que ella lo había contado como opción, que dijo que él podía pedir beca. Laura se quedó congelada. Dijo que estaba frustrada. Lucas respondió que él también, pero que no tomó su dinero. Esa frase fue más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Laura intentó acercarse a Lucas durante semanas. Él no la rechazó para siempre, pero puso distancia. Hablaba poco, comía en silencio, se encerraba a estudiar. Un día lo escuché hablar con un amigo. Dijo que ya no sabía qué universidad elegir. Me senté en las escaleras y lloré sin hacer ruido, porque eso era lo que Laura no entendía. No era solo dinero, era la tranquilidad con la que un hijo podía soñar.
engañar. Eso fue lo que ella tocó. Hicimos un nuevo plan. Lucas, yo y una asesora educativa de su escuela. Revisamos universidades, becas, costos reales, fechas, opciones públicas, opciones con ayuda financiera, programas de trabajo y estudio. No era el plan original, pero no era rendición. Yo tomé horas extra de nuevo, esta vez con una claridad distinta. Mi dinero ya no iba a una cuenta a la que Laura tuviera acceso. Abrí un nuevo fondo educativo con protección específica, aportes documentados y pagos directos a instituciones. También vendí mi coche y compré uno más viejo. Lucas se molestó cuando se enteró. Me dijo que no tenía que hacer eso. Le respondí que sí tenía. Dijo que no quería que pagara todo yo. Le dije que no iba a cargar con una decisión que él no tomó. Dijo que yo tampoco. Le respondí que era su padre. No porque tuviera que destruirme, sino porque iba a hacer lo que pudiera para que eso no le cerrara puertas. Él me abrazó, me dio las gracias. Esa palabra me dio fuerza durante meses. Laura y yo nos separamos físicamente 3 meses después. Ella se fue a vivir con su hermana. Al principio dijo que necesitaba espacio. Yo no discutí. La casa estaba demasiado cargada de silencios. En la negociación, el dinero retirado quedó documentado como adelanto de su parte en la división patrimonial y se acordó que debía compensar una cantidad específica al nuevo fondo de Lucas en plazos. No recuperamos todo, pero sí lo suficiente para reconstruir parte. Más importante aún, ella perdió acceso a cualquier cuenta educativa futura. Su familia intentó presionarme. Su madre me llamó y me dijo que Laura cometió un error, pero que yo la estaba castigando demasiado. Le respondí que no la estaba castigando, que estaba haciendo que el dinero de Lucas volviera a Lucas. Dijo que su hija se sentía destruida como mujer. Le respondí que decidió destruir la confianza de su hijo. Me llamó cruel. Le dije que cruel habría sido dejar que Lucas creyera que tenía un fondo completo cuando no era cierto. Dijo que un matrimonio debía perdonar. Le respondí que un hijo también debía poder confiar. No volvimos a tener esa conversación. La última conversación importante con Laura ocurrió antes de firmar la separación formal. Nos vimos en la oficina de Andrés, con su abogada presente. Al terminar, ella me pidió hablar 2 minutos a solas en el pasillo. Acepté. Preguntó si de verdad no tenía vuelta. La miré. Ya no estaba furioso como al principio. Estaba cansado. Le dije que no sabía para todo en la vida, pero que para el matrimonio como era, no. Dijo que hizo una cosa horrible, pero que no era horrible. Le respondí que podía ser. Preguntó si eso era todo. Le dije que no necesitaba decidir si ella era una persona horrible. Necesitaba aceptar que hizo algo que cambió la forma en que la veía. Lloró. Dijo que quería sentirse bien. Le respondí que lo sabía. Preguntó si eso no importaba nada. Le dije que sí importaba, pero no más que Lucas. Dijo otra vez que siempre Lucas. Le respondí que, cuando se trataba de su fondo, sí, siempre Lucas. Apretó los labios. Dijo que yo haría que él la odiara. Le respondí que no, que le había dicho a Lucas que no necesitaba odiarla, que podía estar herido y aún así quererla, pero que no iba a pedirle que fingiera que no pasó. Preguntó si algún día la perdonaría. Pensé en la pregunta. Le dije que no lo sabía. Preguntó qué tendría que hacer. Le respondí que devolver lo que faltaba, decir la verdad sin victimizarse y dejar de llamar autocuidado a una mentira que casi le costó el futuro a nuestro hijo. No respondió. Entré de nuevo a la oficina. Meses después, Lucas recibió 2 respuestas importantes. Una universidad le ofreció beca parcial. Otra le ofreció un programa de apoyo si mantenía cierto promedio. No era la opción más cara de su lista, pero sí una muy buena. Él eligió con madurez, no con resignación. Me dijo que esa tenía laboratorio fuerte y que, si mantenía la beca, podíamos manejarlo. Le dije que no tenía que elegir solo por dinero. Respondió que no lo hacía solo por dinero, pero que tampoco iba a ignorarlo. Sonreí con tristeza. La mentira de Laura lo había obligado a crecer más rápido. Eso no me gustaba, pero me enorgulleció verlo tomar decisiones con inteligencia. El día que pagué la primera matrícula desde el nuevo fondo, lloré en el coche. No de tristeza pura, de alivio. No habíamos recuperado todo. No habíamos vuelto al plan perfecto. Pero Lucas seguía avanzando. Y esta vez, cada pago estaba protegido. Laura asistió a su despedida universitaria. Lucas la abrazó, pero no como antes. ¿Había cariño? Sí. También distancia. Ella intentó regalarle un reloj caro para compensar. Él lo aceptó con educación, pero después me dijo que no quería regalos caros. Quería que cumpliera los pagos que prometió. No supe qué decir. Al final respondí que eso también era una forma de claridad. Hoy, mirando hacia atrás, sigo pensando que Laura tenía derecho a sentirse mal, a querer cambiar algo, a buscar ayuda, a pedir apoyo, incluso a desear una cirugía si eso era importante para ella. Lo que no tenía derecho era a mentir. No tenía derecho a mirar una cuenta construida para Lucas y verla como salida personal. No tenía derecho a decidir que su inseguridad valía más que la promesa que hicimos como padres. No tenía derecho a escribir que Lucas podía pedir beca mientras él estudiaba pensando que nosotros estábamos cuidando su base. El fondo universitario ya no volvió a depender de promesas. Dependió de documentos, de límites, de accesos cerrados, de pagos directos, de un padre que aprendió demasiado tarde que la confianza sin protección puede costarle a un hijo su mañana. No odié la cirugía, odié la mentira, odié ver años de ahorro convertidos
basados en recibos de una clínica mientras mi hijo hablaba de universidades creyendo que estábamos listos. Laura quiso cambiar su reflejo en el espejo. Yo cambié para siempre las cerraduras de su acceso al futuro de nuestro hijo.